Bom dia. Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos tomar os nossos assentos para darmos início aos trabalhos de hoje. Acolhemos com alegria e calor todos vocês. Esperamos que hoje tenhamos um dia muito proveitoso de estudos e de intensas trocas. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que Ele cuida. Somos o rebanho do qual Ele cuida. Amém. Passo a palavra ao professor Marcos Bailão, que dará continuidade aos nossos trabalhos. Eu tenho o prazer, nessa manhã, de apresentar o professor Pablo Andinhá, que estará nos trazendo a palestra desta manhã. O professor Pablo é argentino, professor do ISEDET, uma conhecida instituição teológica em Buenos Aires. Ele estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém e na Universidade Iliff, nos Estados Unidos. É professor da área de Antigo Testamento e é bem conhecido no Brasil. Já teve um livro há vários anos traduzido pela editora Vozes sobre cantares. Atualmente está aí à disposição esse comentário do livro do Êxodo, só que o Marcelo o Marcelo já se aproveitou dele, né? Já tomou para ele. Quem quiser está aí à disposição para comprar. E também está em fase de publicação um outro livro dele, também pela editora Sinodal, sobre hermenêutica bíblica. Deve estar saindo no final deste ano, mais provavelmente no começo do ano que vem. Introdução à hermenêutica do Antigo Testamento, né? Esse é o título exato. Então, o professor Pablo, a ele nós damos as boas-vindas, agradecemos a sua disposição e bastante disposição de enfrentar os voos ontem, né? Bem confusos, né? Mas agradecemos a sua disposição. Ele, desde que foi feito contato pela BIB para que ele estivesse aqui, mostrou muito interesse, muita disposição de estar conosco. Então nós queremos agradecê-lo e passar a palavra a ele para que possa então trazer a sua palestra. Aqueles que se interessarem ou tiverem um pouco mais de dificuldade de entender o espanhol, poderão acompanhar a palestra. Está aqui no livro do Congresso, na página 33, a criação como espaço para a vida, exploração da teologia bíblica segundo os relatos de Gênesis. Certo? Seja bem-vindo, então, professor. Bueno, estoy muy obrigado por la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes y compartir estas reflexiones bíblicas que son siempre una forma de compartir aquello que hemos recibido. La Biblia es un texto que hemos recibido para orientarnos en la vida. Yo voy a cambiar mis lentes. Con estos lentes los veo a ustedes.
pero con estos veo acá. Ahora no los veo ustedes, de modo que tengo que leer aquí, si alguien levanta la mano yo no lo veo. Ahí Marcos me avisa en todo caso. Y lamento leerlo en español, porque si hubiera practicado portugués quizá hubiera podido leerlo, pero quienes no entiendan mis palabras pueden leer seguir en el libro el texto. Bueno, el más impresionante verso que contienen las Escrituras, las Sagradas Escrituras, está al comienzo de ellas y consiste en una afirmación radical. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tal es la magnitud de esta afirmación que la tradición rabínica vio en la forma de la primera letra de la primera palabra hebrea, letra Bet, un signo de que nada había antes de ella y todo después, ya que su forma por el lado abierto hacia la izquierda, el sentido de la escritura hebrea, abona esa sensación. Con estas palabras se establece que todo lo creado, todo lo conocido y por conocer, y todo lo que el pensamiento humano puede llegar a pergreñar, está incluido en la creación de Dios. Habla hacia adelante porque supone que no hay un detrás. Y si lo hubiera, también estaría contemplado en la expresión en el principio. Como tal, esta primera afirmación abre a la descripción de la creación del escenario donde se desarrollará la aventura de la vida desde aquel entonces y hasta el fin de los tiempos. Hay 3 cosas que comentar de este texto. Hay más, pero yo comento 3. La primera es que no tiene mayor sentido discutir si la creación es de la nada, la clásica expresión del latín creatio ex nihilo, o si debe considerarse que el texto dice que Dios organiza una materia preexistente. La discusión, que para algunos ha sido esencial y para otros bastante vana, motivó traducciones distintas del texto. Ya Rashi, en el siglo XI, cuestionó por primera vez la traducción clásica y propuso traducir «cuando Dios creó», con la intención de sugerir que ya había algo creado y que no se trata de una creación plena. Pero esto choca con el sentido contundente de las palabras que le siguen, el cielo y la tierra, que implican que nada queda fuera de la obra de Dios. Por otro lado, el relato no parece preocuparle esta disyuntiva entre crear de la nada u organizar lo ya existente, desde el momento que a continuación va a hablar de un espacio sin forma, caótico y abismal, sobre el cual la palabra de Dios comienza a obrar. Si hubiera tenido aquel planteo en mente, se hubiera cuidado de hablar de abismo y de falta de forma, realidades que en la sintaxis del discurso podrían considerarse preexistentes a la creación. Lo segundo que nos dice este relato, a poco de andar, es que Dios crea a partir de su palabra. Él dice y las cosas son creadas. Que esta condición sea recordada y exaltada en numerosos textos a lo largo de la literatura bíblica es señal de su importancia y un signo que nos alerta sobre lo que luego será la centralidad de la palabra en el mensaje bíblico. Palabra que se hará texto para transmitirse de una generación a otra. Notablemente el Salmo 29 menciona 7 veces la voz de Dios como signo de su presencia y acción sobre la naturaleza. En Éxodo 19:19, la voz y la palabra de Dios son el medio privilegiado de comunicación con Moisés, que se extenderá a toda la Torá. La respuesta a los planteos de Job, que Dios hace desde el torbellino, será en forma de 2 discursos cargados de densas palabras. Y en los relatos de vocación de los profetas, la palabra o la voz de Dios será la forma en que dará a conocer el proyecto para sus vidas. A su vez, esta condición de crear por la palabra es un dato no menor sobre la concepción que la teología bíblica tiene de Dios y de su relación con lo humano. El Salmo 28 dice en 2 oportunidades que quien sufre lo expresa con su voz y quien utiliza la misma palabra hebrea, kol, que significa voz, en el Salmo siguiente y en numerosos otros casos,
para expresar la voluntad y la acción de Dios. Dios, que por momentos es concebido como el innombrable y a quien no se puede mirar sin perecer, sin morir, se lo concibe también como aquel que se aviene al lenguaje humano y asume una voz y una palabra, realidades bien humanas, para allegarse a los problemas que hieren a sus criaturas y comprometen su destino. De manera que presentar la creación a través de la palabra es también una manera de hablar sobre Dios. Aunque mucho se ha dicho sobre el Dios que actúa, lo que la teología bíblica nos muestra es más un Dios que habla y que se comunica para impulsar la acción de las personas. Si bien Dios provoca cambios en la historia de manera concreta, libera a los esclavos, confecciona y da la ley, convoca a los profetas, capacita a sus siervos, el modo de su obrar suele ser el acto de comunicar la acción que debe encarar el oyente o el pueblo. En estos casos, decir es su modo de actuar. Lo tercero que surge con claridad de este texto es el monoteísmo. Israel pasará por distintos estadios antes de arribar en un momento tardío de su historia, probablemente durante el exilio babilónico o comienzos del periodo persa, a la convicción monoteísta. Pero este texto refleja una teología monoteísta. Es aceptado por la mayoría de los autores que Génesis 1 es un texto que pertenece a la tradición sacerdotal y que esta es la última en conformarse y producir sus textos. De manera que este relato, que se ubica en el comienzo de la narración, fue compuesto mucho después que la mayoría de las narraciones del resto del Génesis. Se lo compuso cuando el monoteísmo ya era una realidad en la teología de Israel y busca consolidar ese pensamiento y evitar que eventuales vestigios pudiera dar lugar a ambigüedades. David Peterson ha llamado la atención sobre la importancia del monoteísmo para la fe de Israel, la que en buena medida se construye sobre tradiciones teológicas encarnadas en claras fórmulas monoteístas. La radicalidad del monoteísmo israelita es su columna más sólida y la que le permitió sobrevivir a sucesivas crisis religiosas. Cuando siglos más tarde el Islam haga aún más estricto este principio, no estará creando un nuevo modo de pensar, sino llevando a su coronación un concepto ya presente en el yavismo primitivo. A su vez, es preciso decir algo más sobre el alcance de este acto primero de creación. El proceso hermenéutico de escritura y reescritura hace que un texto que en primera instancia refería a un determinado contexto literario pudo más tarde ser reutilizado para dar sentido a un contexto literario mayor o diferente. Para el caso de Génesis 1.1, es probable que al comienzo refiriera a la narración de 1.1.2.3, el primer relato de creación, y que allí se diera por concluida la creación. Sin embargo, con posterioridad fue reubicado al comienzo de la totalidad del Pentateuco, de manera que ahora expande su influencia y dona su sentido a esta nueva realidad literaria que no se limita al acto inicial de creación del orden cósmico, sino que se extiende en la narración de la formación del pueblo de Dios. En su nueva ubicación, cielos y tierra incluyen más que el escenario. Es la historia, la vida que se expande, los conflictos humanos y la relación con los demás pueblos. Ahora un pequeño paseo por el lenguaje simbólico, para poder entender lo que viene de luego. El símbolo es el actor principal en los discursos que presentan lo sagrado. El recurso al símbolo es inevitable porque todo discurso que emana de la experiencia de fe debe referir a esferas que no siempre admiten la descripción llana de las palabras. Ellos remiten a realidades que de otra manera sería imposible de nombrar. Pero es notable constatar que el discurso religioso no crea nuevas palabras para expresar realidades que no están presentes en el vocabulario habitual. Se esperaría que así fuera, tal como se hace con cualquier nuevo objeto que la industria humana genera y que no tiene todavía un nombre. La ciencia y la tecnología generan nuevos nombres a cada momento.
Sin embargo, el hecho de resignificar la teología, discurso bíblico, sin embargo, el hecho de resignificar palabras ya existentes, dándoles un valor diferenciado, tiene una explicación en el proceso de elaboración de la experiencia de la fe. La percepción de la acción de Dios en la vida y en la historia se efectúa en medio de las experiencias cotidianas, no fuera de ellas. El discurso bíblico no se acerca al del misticismo, que pretende acceder a una esfera en cierta medida diferente y ajena a la vivencia ordinaria. De allí que gusta de apartarse del ruido de la vida y la cultura para buscar en el silencio oír mejor la voz de Dios. Por el contrario, la experiencia de fe presente en las Escrituras percibe la acción de Dios en medio de los actos cotidianos y busca expresarla con las mismas palabras regulares, pero cargándolas con un plus de sentido. Al obrarse de esta manera, esa palabra deviene en símbolo. Por ejemplo, la palabra hebrea ruaj significa en su llana acepción viento, pero se le da un valor particular al utilizarla en el Antiguo Testamento con el sentido de espíritu. Lo mismo sucede con la palabra hebrea kavod, que significa gloria. Pero aplicada a Dios, en muchos casos expresa la presencia de Dios y en otros su eternidad. Es de notar que no se elige cualquier palabra, sino aquella cuyo primer sentido ofrece algo que es sensible al sentir humano y a la vez que admite ser expandido para ser llevado hacia un segundo sentido, más profundo y más complejo. Percibimos la invisibilidad del viento, su fuerza y su misterio. Luego se utiliza su nombre para referir a esa otra realidad más profunda y menos asequible, pero tan real como la primera, que impacta al ser humano. Sabemos del guerrero que muere en la batalla o del rey justo que al morir es glorificado por su conducta. Reyes honestos y guerreros valientes merecen la gloria y permanecerán presentes en el corazón del pueblo como expresión de gratitud. A partir de allí se extiende el sentido de la palabra, porque la gloria de Dios es una condición superlativa de aquello que se nombra para los seres humanos. Su gloria, la de Dios, es mayor porque no depende de la opinión de las personas, ni se apagará el día que la memoria falle y el prócer de antes glorioso, sea reemplazado por un nuevo prócer, un nuevo héroe. Y así otros casos. Cuando el símbolo deviene en mito, cuando el símbolo se hace relato, deviene en mito. El mito no es por lo general, no es como por lo general se entiende un relato falso o fantasioso, sino que es una narración que habla de los orígenes de las cosas, de su sentido y profundidad. Si narra el origen del universo se denomina cosmogonía, y si se refiere a elementos de la cultura, el origen de las actividades humanas como el canto, la danza, la guerra, el amor, etc., se los denomina mitos etiológicos. En todos los casos, el mito se desarrolla en un tiempo primordial, fuera de las coordenadas temporales de la historia fáctica y en un espacio físico también dominado por la imprecisión y la ambigüedad. Otra característica es que en los mitos actúan Dios o los dioses, los que pueden interactuar con otros seres celestiales y con seres humanos. Lo más importante de los mitos y de los símbolos y los mitos es que a la vez que transmiten conocimiento e información sobre el origen de algo, lo hacen ofreciendo una interpretación de los hechos que se narran y por lo tanto ofrecen una particular comprensión de los eventos narrados. Como son relatos anónimos y macerados por las generaciones, nos llegan depurados y nos brindan el sentido que la comunidad que los gestó y cuidó perciben sobre su mismo origen. Los mitos y símbolos dicen más sobre la manera como un pueblo se identifica a sí mismo y se posiciona en el escenario del mundo en el cual vive, que sobre los supuestos hechos que narra. Ellos hablan en un lenguaje afín a la poesía, de aquellas cosas que de no disponer este lenguaje mítico estaríamos condenados a callarnos sobre ellas. Porque las palabras cotidianas aspiran a la precisión, mientras que símbolos y mitos gozan con la ambigüedad y los claroscuros.
Por eso es que los símbolos y los mitos no tienen un lenguaje directo, sino que son oblicuos, en ocasiones enigmáticos, y nos piden que aprendamos a interpretar a través de ellos el sentido profundo de la vida y de la experiencia humana. A través de ellos y de los símbolos descubrimos aspectos de nuestro ser interior, convocan sentimientos y experiencias profundas a las que ningún otro lenguaje puede acceder. En el Antiguo Testamento hay pocos mitos, y los pocos que hay están concentrados en los capítulos, en Génesis, en los capítulos del 1 al 11. De eso vamos a hablar ahora a continuación. ¿Por qué dos relatos de la creación? La creación no se limita al primer capítulo, ni siquiera a los dos primeros relatos que sumados llegan hasta Génesis 2:25. El relato de la creación incluye no solo un escenario físico y los seres humanos que lo habitan, sino también la conformación de la misma condición humana en sus aspectos personales y sociales. La creación involucra la totalidad del humano, pero en el sentido bíblico esto implica la naturaleza, animales, plantas, mares, luminarias, los astros; lo social, la cultura, los antepasados, las relaciones sociales y políticas; y el ámbito personal y psicológico, el deseo, los miedos, la imaginación, la pasión, etc. Los sentimientos, la capacidad de soñar, la experiencia de lo interior, son también parte de lo creado. De allí que el relato de la creación incluye genealogías, incluye el fratricidio, asesinato del hermano, la experiencia del miedo ante la naturaleza que se desboca en el diluvio y el rechazo del imperialismo en la narración de la Torre de Babel. El relato de la creación se alarga y recién se completa al finalizar el capítulo 11. La primera sorpresa del lector al encontrar en primer relato 1 a 2, 3 y en segundo relato es dos versiones de la creación del cosmos. Las narraciones difieren de tal manera entre sí que resultan incompatibles, pues siguen diseños literarios distintos. Basta con decir que mientras el primer relato la pareja humana es creada a la vez en el último momento, en el segundo relato es creado al comienzo un ser terrestre, indiferenciado sexualmente. No el varón, como tradicionalmente decimos, primero creó el varón. Bueno, no es varón, es un ser indiferenciado sexualmente, es un ser terrestre. Luego de varias experiencias, a partir de una porción de su carne y hueso, se crea su pareja y recién en ese momento se puede hablar de varón y mujer. Ahí es cuando se hace masculino el primer ser creado terrestre. En el primero se detalla primer relato, se detalla el tiempo día por día. En el segundo no hay tiempo, pero hay una huerta inexistente en el relato anterior. Además de que si tuviéramos que presentar estos dos relatos en orden cronológico, deberíamos invertir su orden, cosa que sabemos, pues sabemos que el primero es de la escuela sacerdotal y fue compuesto con posterioridad al relato yavista, que es el segundo, que recoge tradiciones mucho más antiguas y sin duda anteriores al exilio. En nuestra opinión, la sobrevivencia de los dos relatos habla de la inclusividad de la teología bíblica. Si hubo en el periodo posexílico una fuerte discusión teológica entre quienes postulaban un modelo exclusivista de relación entre Israel y su Dios, y quienes abogaban por una relación más abierta e inclusiva en la redacción del Pentateuco, los primeros representados por libros como Esdras y Nehemías, el libro de Ezequiel, también un poco allí, los segundos por obras como Jonás, Ruth, capítulo 56 de Isaías. El balance muestra que prevaleció la línea abierta, inclusiva. Aún si tenemos en cuenta la variedad de textos y posturas que conforman el Pentateuco, es posible constatar que el balance final arrojará que la actitud es de apertura a diversas formas de pensamiento. Hubiera sido sencillo para quienes conformaron el texto final, el Pentateuco, elegir una de las dos piezas, de los dos relatos, y descartar la otra. Eso es probable que haya sucedido en muchas ocasiones con textos paralelos o conflictivos provenientes de las distintas tradiciones.
Es común encontrar la opinión de que la tradición eloísta no tenía un relato de creación, pero esa no nos resulta una afirmación, nos resulta excesivo decir eso. Es posible que nunca lo sepamos a ciencia cierta, pero no sería ajeno a las dinámicas de la conformación del texto bíblico que lo haya tenido y que haya sido descartado en algún momento de la historia. No es descabellado pensar que luego de la caída de Samaria en manos asirias, cuando un grupo de esa ciudad huyó y fue recibido en Judá junto con sus textos, se haya buscado compatibilizar las narrativas de Judá con la recién llegada grupo eloísta. Y de esa situación podría haber cedido su encabezamiento en beneficio del relato yavista. Esto pudo obedecer a relaciones de poder o preferencias literarias o teológicas, no lo sabemos, quizá nunca lo sabremos. Ahora bien, aún habiendo preservado los dos relatos, estos no están en pie de igualdad. El redactor sacerdotal retuvo la narración yavista, pero colocó el relato de creación de 7 días delante de ella, a fin de darle un lugar de privilegio. De modo que si se establece desde la conformación del relato una distinción, es preciso preguntarse cómo esa distinción se refleja en la construcción del sentido del texto mayor, Génesis 1 a 11. Desde el punto de vista semiótico, no es correcto hablar de dos relatos de creación, pues en una secuencia lineal, tal como está planteada la totalidad del Pentateuco, una línea histórica, no hay lugar para dos narraciones del mismo hecho. De esto resulta que Génesis 1 es resignificado ya no como primer relato, sino como preámbulo a todo el Pentateuco. En consecuencia, el segundo relato queda incorporado a la narración que lo sucede, que se extiende hasta 4:26, donde está la expresión, estas son las generaciones de Adán, el Toledot, en hebreo, en 5:1. Allí se cierra el relato que había sido abierto con la misma expresión, el Toledot, estas son las historias, decimos la tradición, la historia de los cielos y la tierra, y que cierra esa unidad de 2:4 a 5:1, el Toledot, la generación en la historia, cierra la unidad. De modo que tenemos un preámbulo en el capítulo 1 a toda la creación, todo el relato del Pentateuco, y luego comienza el relato más detallado de cómo fue la creación. Algo sobre el preámbulo. Las más disímiles interpretaciones se han hecho de la afirmación a su imagen los creó varón y mujer. La dificultad para comprender en qué consiste la imagen impresa en el ser humano no reside en el texto, sino en un supuesto esoterismo atribuido a él, por el cual habría que buscar la clave de interpretación en algún lugar aledaño, pero ajeno al texto. ¿No es más sencillo imaginar que quienes compusieron este relato se refieren al Dios que acaban de presentar? El texto muestra un Dios activo, con imaginación, buena voluntad y cuya actividad, en la que pone todo su empeño, es crear. Esa descripción de Dios y la afirmación de que el ser humano lleva esa imagen en su cuerpo, habla hacia ambos lados. Por un lado, establece que la capacidad creadora e imaginativa dada a cada ser humano, más que como un don de Dios, es un vínculo que nos vincula a la condición divina. Establece que cada vida humana, en el momento que actúa sobre la realidad para mejorarla, embellecerla y elevarla, pone en evidencia la marca de lo divino que lleva impresa y que fue dada por el Creador. Esta marca dice también que el ser humano tiene un valor inherente y proporcional a la imagen que lleva en su carne. No hay forma más profunda de declarar el carácter sagrado del cuerpo y la vida de cada persona. A su vez, por otro lado, habla también de la naturaleza de Dios. Dios desde un primer momento quiere establecer un vínculo con la humanidad. No se presenta a sí mismo como un ser inmaterial, lejano e incomprensible. Tampoco como un poderoso guerrero que con su omnisciencia humilla a las criaturas que ha creado y que pueblan la tierra. El texto nos dice que cuando busquemos identificar la imagen de Dios, no la hallaremos en cosas prístinas como el sol o las estrellas,
con su apariencia de eternidad, sino en los cuerpos lábiles de los hermanos y hermanas que comparten con nosotros el destino de la vida. Cuerpos cuya fragilidad es evidente, pero en los cuales se nos revela esa condición que es humana y que también es divina. A ese ser humano primordial, sexuado y creativo se le da la creación para que la administre. El mandato no lo autoriza a destruir la creación o a deformarla, y de ninguna manera puede entenderse la expresión llenad la tierra y sojuzgadla, de la raíz hebrea kabash, que significa dominar, someter, como un cheque en blanco para que la humanidad haga con ella como mejor le parezca. La imagen divina impresa en él, en el ser humano, establece el límite y la condición de su dominio sobre la creación al indicar que su gestión tiene que hacerse en el marco de la concepción presente en todo acto de creación. Es correcta, pero es pobre la traducción de la expresión hebrea kitov, como que era bueno. Es correcta, pero a mi criterio es pobre. Esta expresión se dice en este relato al final de cada acto de creación. Sin duda que es correcta la traducción, como que era bueno, pero requiere de algunas precisiones, debido a que la palabra tov lleva también el concepto de lo bello, y así se debería traducir en estos casos. En muchos textos la palabra tov se traduce hermoso, y sin embargo ha sido esquivo este concepto al traducirse el relato de la creación. Al decir 6 veces que lo creado era tov, lo que dice es que cada objeto y ser creado es hermoso. De manera que en el acto de creación se le suma a la dimensión ética, que es bueno, la dimensión estética, lo hermoso. Y se establece que a Dios le interesa también el ámbito de los sentidos y comparte la pasión por la belleza. Yo, en este párrafo que estoy leyendo, no puedo dejar de mencionar ahora a nuestro querido Rubén Alves, que ha trabajado este tema maravillosamente a lo largo de toda su vida, este tema de la belleza en la creación y en la escritura. Me emociona leer esto pensando que ha partido hace poquito y nos ha dejado tantas cosas lindas sobre este tema en particular. Hay algo profundo y fascinante en esta afirmación. Notamos que lo bello y lo desagradable no son características inherentes a las cosas, sino que consiste en nuestra percepción de aquello que en el instante sentimos que nos deleita o nos repulsa. Y esto no depende del objeto mismo, sino de nuestra percepción de lo que tenemos delante. La luna, un árbol en la llanura, el perfil de los picos de las montañas contra el cielo, no son objetos mudos e indiferentes, pero los percibimos como hermosos en la medida que impactan en nuestra sensibilidad. En ese decir de cada cosa creada que era hermosa, Dios le concede un valor primordial a la sensibilidad humana, al establecer un parámetro que le es exclusivo de los seres humanos, reconocer la belleza como un elemento intrínseco a la creación. De todos los seres creados, solo una mujer o un varón pueden sentir que los inunda la belleza o el horror. En el primer día es creada la luz. Con ella Dios confina las tinieblas a la noche de donde no pueden salir. Este destino será luego llevado a su máxima expresión por el profeta Isaías, que declara, Isaías, yo formo la luz y creo las tinieblas, señalando que hasta estas últimas, las tinieblas, son obras del Creador. Pero en Génesis se trata de mostrar el dominio de Dios sobre las tinieblas, que pasan de dominar toda la realidad a quedar limitadas y dominadas por la voluntad del Creador. Luego habrá 2 días privilegiados en la narración, el cuarto y el sexto. En el cuarto día se crean las luminarias, la mayor y la menor. No se las nombra, son el sol y la luna, debido a que con esos nombres, los nombres hebreos de sol y luna, Shemesh y Yareach, eran denominadas las deidades cananeas.
y era preciso omitir el nombre de las deidades cananeas en el relato. De este modo, los astros son ubicados bajo la soberanía de Dios, del Dios creador, como objetos instrumentales a su proyecto. Así son despojados de todo poder que no sea el dado por Dios para que cumplan su función, una función que será esencial a la vida del pueblo. Ellos percibirán la importancia del sol y la luna para la fertilidad de los campos y las cosechas, incluso para la tan ansiada fertilidad de las mujeres, pero no los divinizan ni serán celebrados por ellos. Se elige el cuarto día, el día central en una semana de 7 días, es el día del medio, porque los astros serán quienes establezcan y regulen el calendario y permitirán reconocer las fechas sagradas. Entonces ven ustedes los símbolos que hay detrás de esto. No es casualidad que sea ese día. Hay una relación con lo sagrado del universo y del cosmos. Este particular interés en asegurar la correcta identificación de las fiestas religiosas revela el carácter sacerdotal del documento, dato confirmado con la insistencia en que los astros separan el día de la noche, la luz de la oscuridad, señalado en 2 oportunidades. Luz y oscuridad como símbolos de realidades profundas en la experiencia humana. Son presentadas como creadas y sometidas a la soberanía divina. El sexto día se ocupa en crear los animales terrestres y luego la pareja humana. Aves y peces se habían creado el día quinto, lo que establece una diferencia de grado con los anteriores que expresa la idea de que los seres terrestres son los que en forma plena dominan la tierra. Una concepción antigua, que eran más importantes los animales terrestres que los peces y los animales del mar. Pero hay tanto problema en el judaísmo, en la tradición israelita, para comer animales del agua. Tienen muchas leyes para eso. La creación sucesiva de animales y seres humanos en un solo día habla de la indiscutible identidad biológica que los une en la concepción bíblica. Llevará siglos a la humanidad a arribar por otra vía a la misma conclusión de los trabajos de Charles Darwin, que por ser de naturaleza científica no se deben enfrentar con el pensamiento bíblico, pues describen la realidad con sus propias herramientas, con otras herramientas. Lo que a Darwin describe en nada menoscaba la dignidad de la pareja humana, sino que por el contrario lo ubica como el producto de un largo proceso creacional que culmina con su pieza más preciada, la que participa de su imagen, de la imagen de Dios. Pero la resistencia a ver en el relato del Génesis que el ser humano es integrante de la familia de animales ha oscurecido el sentido profundo del mensaje de la creación y ha tenido como consecuencia nefasta la sistemática destrucción de la naturaleza y el ejercicio de una extrema crueldad hacia los animales. Estos no han recibido ningún respeto por su vida debido a que se entendió que su condición esencial, creacional, en el momento de su creación, los separa con un muro de la familia humana. Este separar de manera estricta a los animales de los humanos no es una concepción ingenua, sino cargada de ideología y tuvo 2 consecuencias. La primera es la criminal justificación de la extinción de especies en pos del progreso y del lucro, actividad que para vergüenza de nuestra civilización aún no ha cesado. La segunda es más sutil y atroz. Separar drásticamente la condición humana de las de los animales fue utilizada a lo largo de la historia para considerar como tales, como animales, a los millones de esclavos que con su trabajo y vida construyeron los grandes imperios desde los albores de la humanidad hasta nuestros días. Fueron considerados animales y estos, los animales, no tienen derechos. Un ejemplo claro y humillante es el hecho de que durante los primeros años de la conquista de América, tanto España, Portugal, aquí no dice Portugal, pero también, como el resto de Europa, pusieran en duda la condición humana de los habitantes originarios de América. Discusión expresada en la disputa en la Junta de Valladolid, 1550, entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda.
La importancia de la discusión no residía en que se buscaba dilucidar un enigma filosófico o una curiosidad más de las tantas que el mundo al que recién habían llegado los europeos presentaba a su ciencia y a su pensamiento. Lo que estaba en juego era encontrar el respaldo biológico para luego darle forma jurídica y teológica al sometimiento y exterminio de estas personas. Si los nativos no eran seres humanos, se los consideraba entre los animales y en consecuencia no solo no tenían ningún derecho, sino que habían sido creados para servir al ser humano, blanco y europeo, y satisfacer sus necesidades. Los habitantes de estas tierras debían ocupar un lugar junto a los útiles y dóciles bueyes, las cabras y los camellos. La máxima ironía está en que luego de la disputa y en la cual los sabios, teólogos y pensadores europeos confirmaron que los habitantes de México, que habían construido pirámides superiores a las egipcias, los incas y los demás pueblos de estas tierras, no pertenecían al mismo nivel que las iguanas y las focas, y se afirmó su inequívoca condición de seres humanos y su derecho a la vida, y a que sean respetados sus bienes, igualmente se los continuó explotando como si fueran animales. Todo esto contrasta con la delicadeza del relato del Génesis, que se detiene, por ejemplo, en la dieta indicada para las primeras personas, hecho que puede parecer menor, pero no lo es. Se dice que animales y personas son creados sexuados e invitados a unirse para poblar la tierra, a la vez que se les dan los vegetales como alimento. Esta dieta tiene que ver con el rechazo de la violencia y en especial el derramamiento de sangre, propuesta que ha de ser modificada recién en el capítulo 9 de Génesis, luego de que sucesivas experiencias de violencia conduzcan a una nueva dinámica de la existencia humana en relación con los animales. Pero en el día sexto de la creación hubiera sido una afrenta y un sinsentido crear a la vez animales y seres humanos, decir que ambos eran muy buenos, porque ahí dice muy buenos, no eran hermosos, eran muy hermosos, y luego instruir a los segundos que deben asesinar a los primeros para comérselos. Seguimos, límites y transgresiones. Pasado el preámbulo, la narración comienza con la descripción de la relación entre el proyecto de Dios y la actitud de los seres humanos. Esta se describe como una distancia establecida por 4 sucesivas transgresiones al orden de la creación. No deben entenderse en el sentido de una caída, palabra ausente en el texto bíblico que no es la mejor descripción de lo presentado en el texto, sino como la descripción de la condición humana en su más plena realidad. La teología bíblica descree la existencia de una etapa de brillo y armonía que luego habría sido opacada por el descenso hacia un estadio rudimentario y pecaminoso. Por el contrario, las 4 transgresiones surgen de la simple observación de las conductas humanas y de cruzarlas, compararlas con el plan divino. En todos los casos, la respuesta de Dios consiste en afirmar la necesaria aceptación de parte de las personas de su misma condición humana, con sus límites, pero también con sus posibilidades. Serán como dioses, le dicen a los seres humanos. La memorable astucia de la serpiente consiste en descubrir la fisura que hay en el espíritu humano. La condición humana se caracteriza por las limitaciones naturales del tiempo y del espacio, de su capacidad cognitiva y de relacionamiento, y por su conciencia de que ha de morir. Se puede decir que el ser humano es el único ser que sabe de sus límites, pero a la vez el único de la creación que se rebela contra ellos. El ser humano quiere ser más. Los griegos llamaron a este sentimiento hibris, que significa desmesura, y lo narraron en sus mitos como aquel en el cual Ícaro logra huir de la isla donde está preso, de Creta, para elevarse en sus alas con las plumas unidas con cera. Pero no le alcanzó con haber salido de la prisión y ganar la libertad, y en su hibris quiso llegar al sol. Quiso ser más que un hombre libre, quiso llegar al sol. La historia culmina cuando al aproximarse al sol se derrite la cera y cae
para morir. El relato del Génesis comienza por describir el quiebre esencial, aquel que está en el fondo de toda angustia y desazón. La primera transgresión es buscar abandonar la condición humana y aspirar a ser Dios. La consecuencia de esto serán 2 maldiciones y 2 palabras para recordar. La humanidad tiene que recordar. Las maldiciones se dirigen a la serpiente y a la tierra, no a las personas. Dios no maldice a los seres humanos aquí, es a la serpiente y a la tierra. Y utilizan la palabra hebrea arur, que significa rechazo, repudio. Aquello que había sido creado bueno y hermoso, ahora se torna tenebroso y deja de ser primitivo para pasar a ser parte de la realidad cultural, de la manera como los seres humanos percibimos la naturaleza. La serpiente será temida, pero también es deseada, porque es tanto símbolo de muerte como de vida. Muerte por el veneno que transmite en la picadura, y vida porque al cambiar cada año su piel, da la sensación de morir y resucitar, de ser eterna. La tierra es maldecida y por lo tanto requerirá de redención. No dará sus frutos con generosidad, sino que exigirá ser trabajada y será necesario hacer un gran esfuerzo para que produzca alimentos. Las 2 palabras para recordar se dirigen a la mujer y al varón. En ambos casos describen la más íntima condición humana de cada uno y no, como se ha dicho, se suele decir, una nueva situación donde se habría deteriorado la imagen original inherente a su esencia. Se les dice que fueron creados humanos y que ese es su destino, una condición rica en posibilidades, casi infinitas, pero con sus límites naturales que deben aceptar a fin de poder desarrollar todo el potencial que esa identidad tiene. A la mujer se le recuerda que sus partos duelen y que su pulsión sexual la ata al varón. Estas palabras reflejan la dificultad para parir, incluso el temor que en las mujeres causaba el parto ante el riesgo de perder la vida. La mujer percibía que el parto y sus momentos posteriores como los más críticos de su existencia, debido a la debilidad y vulnerabilidad de ese estado. Y por otro lado se entendía que las diosas no sufrían durante sus partos y que no necesitaban de un varón para concebir. Le dice a la mujer, no es diosa, necesita de un varón para concebir y deberá enfrentar el parto. La sujeción al varón como consecuencia de su pulsión sexual es producto de experimentar la inclinación que la conducía a buscar la unión sexual para satisfacer un deseo, acción que permanece como enigmática, tal como lo dice en el libro de Proverbios. Hay un texto muy lindo ahí, 3 cosas me son ocultas, una, otra y otra, y finalmente dice la inclinación del varón hacia la mujer. Quiero decir que esta relato de esta indicación de la pulsión de la mujer hacia el varón, que la somete por eso, en el libro del Cantar está dada vuelta. El Cantar le contesta a Génesis, ahí Cantares capítulo 7, versículo 11, dice que es al revés, dice que el varón está sujeto a la mujer y está dominado por ella porque el varón tiene la inclinación a la mujer. Cantares le contesta, escrito por una mujer, Cantares, le contesta a esta frase de Génesis, ¿no? Si acá dice que la mujer está sujeta al varón porque lo desea, Cantares dice el varón está sujeto a la mujer porque la desea. De modo que hay una discusión bíblica ahí adentro, escondida entre Génesis y Cantares. Aunque Proverbios lo señala del lado masculino, el texto de Génesis nos sirve también para que observemos cómo el modelo patriarcal se apoya en una necesidad biológica que es de ambos sexos, pero la interpreta como una necesidad solo de la mujer. De ese modo, ella deviene en esclava de su cuerpo y queda a la merced del varón, que así la somete a su voluntad. La mujer, al cabo de este pasaje, es descrita como un ser que sufre y es dominada por el varón. Croato señala que esta dominación no se limita al campo de la sexualidad, sino que abarca la totalidad de su existencia. En las palabras dedicadas al varón se le recuerda que fue creado para trabajar y lograr el alimento para vivir, que esto le costará esfuerzo, pero que ese es el sentido de su vida. Esto lo distingue de los dioses, que no trabajan ni necesitan de alimento y que son servidos por los seres humanos.
También lo distingue de los reyes y de los poderosos, que tampoco trabajan y son servidos por los seres humanos, de aquella época y de hoy. La tierra por sí sola producirá cardos y espinos, no aptos para la alimentación. Si hasta este momento parecería que el alimento debía ser recolectado de los árboles del huerto, con la facilidad que ello supone, ahora se le revela que su destino, el del varón, será cultivar el suelo. Pero cultivar y producir el alimento es más que la necesidad biológica de incorporar energía, de comer. Es aquello que le permite desarrollar su actividad creadora y por lo tanto el desarrollo de la cultura, la industria que genera objetos, la imaginación que escribe textos, la música y la pintura, las esculturas, el amor que exige la conquista del ser amado. Todo eso es parte de ese trabajo que el varón y también obviamente la mujer aquí tienen que hacer. Todo es logrado con esfuerzo, pero con un esfuerzo para el cual está capacitado. Cierra el relato con la afirmación más dolorosa: eres de polvo y al polvo volverás. Esta frase no es otra cosa que la más cruda realidad dicha de frente y sin tapujos. Debemos notar que no está interesado el texto en hablar sobre la muerte en el sentido de lo que sucede al finalizar la vida. Lo que busca establecer este texto es el límite de la experiencia humana y en tal sentido volver al polvo es anunciar el fin de los límites impuestos al cuerpo y al pensamiento. Para la teología bíblica, el ser humano es una maravillosa e irrepetible combinación de polvo, creado por Dios, que al final de sus días regresará a ese origen. Un balance de estos pasajes no debe omitir el hecho de que, a pesar del contexto social y teológico patriarcal en que se suceden los hechos, la narración no establece una diferencia entre la condición y el destino del varón y la mujer. Ambos sufren por saberse frágiles y limitados, ambos aspiran a lo que no son y ambos regresarán a la tierra de la cual fueron formados. Nuestra cultura y teología no supieron ver estos valores en el relato y sin duda contribuyeron a relegar a la mujer a un papel secundario y a veces humillante. Segunda transgresión, el fratricidio. Dios bendice a la primera pareja dándole 2 hijos. Fíjense que la pareja cometió la transgresión. Sin embargo, Dios los bendice, no los maldice. Los bendice. Después de señalarle los errores, los bendice. Dándole 2 hijos, y estos serán los personajes de la segunda transgresión. La experiencia humana muestra que la vida no es igual para todos, y mientras unos gozan de tranquilidad y bonanza, a otros la misma vida se les presenta compleja y con problemas. Esto era comprendido como un destino guiado por Dios, y el relato lo expresa a través de la historia de 2 hermanos. Caín no puede aceptar que para su hermano brille la luz de la aceptación y que su ofrenda sea considerada de distinta manera. Un rasgo de la teología del Antiguo Testamento es la preferencia por los débiles y menospreciados. El nombre Abel significa vapor y transmite la idea de ser un falto de entidad, de vaciedad. Lleva también la condición de ser el segundo ante el primogénito, que es Caín. Abel representa al nomadismo y a la vida más pobre que la de los propietarios de la tierra y sedentarios como Caín. Estos 2 modos de producción que coexistían en la antigüedad reflejan fuerzas culturales y económicas en conflicto, desde el momento que el sedentarismo era socialmente más dinámico y tendía a dominar sobre los pueblos nómades. El poder que cada hermano representa está implícito en este relato. Al presentar cada uno su ofrenda a Dios, este se inclina por Abel, el más débil, y genera la envidia de Caín, quien sin considerar todos los privilegios de que goza, le tiende una trampa en el campo y lo asesina. La falta es gravísima. Si en el preámbulo se había evitado el derramamiento de la sangre de los animales, ahora el relato nos muestra el asesinato de un hermano por otro.
Por su calidad de mito primordial, este relato tiene una dimensión arquetípica y remite a todos los derramamientos intencionales de sangre humana para declarar que cada vez que se vierte la sangre de una persona, se asesina a un hermano o a una hermana. No importa si la sangre es de un enemigo o de un adversario, no interesa si la víctima es inocente o si es culpable de un delito por grave que éste sea. El asesino es siempre Caín y el muerto es siempre su hermano Abel. El fuerte quita la vida del débil y lo hace por la única razón de desear lo poco que el otro posee. Esta afirmación teológica debería bastar para detener toda guerra, toda acción violenta, toda violación de la vida. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que el relato actúa como testimonio de una tragedia, de cada tragedia, pero no disuade al agresor, desde el momento que la humanidad continuará enlutando a los pueblos con más y masivos derramamientos de sangre inocente. Aún así, el texto todavía se reserva una afirmación. Herir de muerte a una persona es destruir la imagen de Dios impresa en ella. Es Dios quien es agredido y quien finalmente muere en cada persona asesinada. Hay algo insondable en la contemplación de un cuerpo humano muerto. En la novela y testimonio La noche de Elie Wiesel hay una escena en un campo de exterminio, donde en un campo de exterminio un personaje angustiado le pregunta a otro ante la contemplación de cuerpos ahorcados por los nazis: ¿dónde está tu Dios? Frente al cuerpo ahorcado allí. Y el otro le contesta: ahí, en el cadalso. El cuerpo del torturado es el cuerpo de Dios, y su vida que languidece es la vida de Dios. La teología que subyace en este relato nos dice que la destrucción premeditada de la vida humana es también una forma de deicidio. Hay menos Dios en el mundo cada vez que alguien es asesinado, y la humanidad pierde una nueva oportunidad de encontrarse con lo divino en ese rostro que ahora se deforma y se degrada. La frase es impresionante, frase bíblica: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tiene voz y con ella clama a Dios, su creador y dador de la vida, ahora cercenada, y lo hace desde la tierra que la recibe, la tierra que ha sido manchada y que se yergue como testigo incorruptible del crimen. Tal es la magnitud de esta afirmación que luego del diluvio se insistirá en que Dios ha de demandar la vida del prójimo asesinado debido a que es la imagen de Dios la que ha sido agredida. Eso es capítulo 9, versículos 5-6. Pero a su vez, el realismo propio del discurso bíblico no desconoce que el asesinato tiene un precio para la vida del asesino. Él cree que al matar elimina un problema y que ha ganado sobre su adversario en la lucha por la vida, pero en realidad ha desatado una tragedia que imprimirá una marca en su cuerpo por el resto de sus días. A la pregunta: ¿soy yo acaso custodio de mi hermano? La respuesta es sí, lo eres, pero ya lo has asesinado. Caín llevará un signo para que proteja su vida de la eventual venganza, pero esa misma marca lo identificará como aquel que cercenó la vida de su hermano. La marca es protección y denuncia. Preserva su vida, pero delata su crimen. La protección que supone la advertencia de que serán 14 las veces La protección que supone la advertencia de que serán 14 las veces que deberá pagar si alguien osa matarlo no impide que lo identifique como aquel que fue el primer asesino y el primer hombre que por sus actos mereció ser maldecido por Dios. En su descendiente Lamec se verá confirmada la agresividad de su linaje, que es la agresividad de la humanidad, de los que sobrevivieron a ese hecho, y el desprecio por la vida ajena. El lenguaje mítico trabaja con arquetipos, ya lo dijimos, no con personas reales. Caín no es un delincuente del pasado, es el ser humano de ayer y de hoy, cada vez que planifica y ejecuta la muerte de otro más débil.
Aquí salté unas paginitas. Bueno, vamos al último punto. La Torre de Babel. La condena del imperialismo. El capítulo 10 explica la existencia de los diversos pueblos como resultado de la repoblación de la tierra a partir de los 3 hijos de Noé. Capítulo 11 explicará la diversidad de idiomas como consecuencia de la confusión de las lenguas, promovidas por Dios, de quienes trabajan en la construcción de una ciudad y una torre inmensa. Con ese recurso Dios buscó impedir su construcción porque fue percibido como un nuevo acto de desmesura y una transgresión de las leyes de Dios, de quienes construían. A los efectos de dar continuidad y coherencia a la línea histórica, se lo presentará como una nueva etapa en el devenir de los hechos. Detrás del relato de la Torre de Babel se expresa la experiencia de Israel cautivo en Babilonia y la proyecta hacia el origen de los tiempos, combinando el tema de las lenguas con el del poder imperial. La cautividad sucedió desde los años, sabemos, 597, 539, y la contemplación de los sigurats, esas inmensas pirámides escalonadas que obraban de templos y lugares de sacrificios, cuyas ruinas aún hoy pueden verse, dio materia prima para esta narración. En esas construcciones vieron el símbolo del poder y la soberbia, y percibieron los israelitas, los que generaron el relato, que en el afán por construirlas los monarcas babilonios estaban dando un mensaje al mundo que oprimían. Con la torre decían a todos los demás pueblos que solo ellos tenían acceso al cielo y podían comunicarse con los dioses. A los demás se les dejaba como única opción el contemplar la grandeza de sus opresores, lo magnífico de sus obras y aceptar las migajas que esos dioses disponían para ellos. Para Israel esa era la torre que conducía a los dioses ajenos, a los de los otros, los dioses que bendecían el poder del opresor. Para Israel, así como para otras naciones, Babilonia era el imperio al que estaban sometidos y su vocación dominadora quedaba simbolizada en esa colosal torre que pretendía llegar al cielo y dominar a los dioses. Como sucede con toda experiencia significativa, de ella surgirá una palabra que la exprese y prolongue en el tiempo para dejar testimonio de lo vivido. En este caso, el contraste se da con la fe de Israel, que interpreta que Dios rechaza toda forma de opresión y busca desenmascarar la injusticia. En consecuencia, confunde las lenguas de los que la construyen para impedir que lleguen a ser prestigiosos, famosos, como dice el texto, y cumplan con su deseo imperial. En el relato la obra queda a mitad de camino. La torre parece haber sido construida, pero se abandona la construcción de la ciudad. Es lógico que así sea, ya que se denuncia la voluntad de oprimir, pero no puede impedirse que esa opresión se lleve a cabo. Con esta narración se deja constancia de la cuarta transgresión a la voluntad de Dios. Los pueblos fueron creados para vincularse de manera armónica y en paz, pero unos han buscado oprimir a otros y han creado estructuras imperiales con las que humillan a sus vecinos. Ningún relato puede evitar que un proyecto histórico de opresión se lleve a cabo, y este relato no es la excepción. No debemos pensar que los israelitas creían que escribiendo un relato se conjuraban las tragedias de la historia. Ellos viven y sufren la opresión de los poderosos y elaboran este relato como forma de protesta ante la realidad, a la vez que también para dar testimonio del rechazo de Dios al proyecto dominador y opresivo de un pueblo sobre otro. La historia de la Torre de Babel es una denuncia de la realidad de su presente y es una proclamación de la opción de Dios por los oprimidos para que la conozcan las futuras generaciones. Sucede que desde el momento en que se toma conciencia de la situación de opresión, se percibe con más claridad el origen de la injusticia y los actores que la sostienen. Por esa razón, la palabra que esa situación genera suele ser siempre punzante. En el caso que nos ocupa, la grandeza de la teología impresa en este relato, la teología bíblica impresa en este relato, consiste en no quedarse en la angustia
por la opresión ni en la condena del imperialismo puntual que padecen en ese momento, sino que se construye un relato que involucra todas las formas de opresión imperialista del pasado y del futuro. Al constituirse en parte de la literatura mítica que establece los fundamentos de la realidad y de la aventura humana, hace que su mensaje trascienda la experiencia histórica que le dio origen y se transforme en una denuncia del imperialismo y sus abusos en todo tiempo y en todo lugar. El hecho de que el instrumento antiimperialista sea confundir las lenguas es muy significativo y habla de la agudeza del pensamiento bíblico. Los pueblos que dominan a otros imponen su cultura, sus leyes, su religión y su lengua a los oprimidos. Pero el relato descubre para el lector que en la base de todos sus juzgamientos se encuentra la lengua y la palabra, lo que no podía pasar inadvertido para un pueblo cuyo Dios crea el cosmos a partir de su palabra. Quien impone la lengua y la palabra impone su autoridad y dominio. La lengua franca, más allá de ser un instrumento necesario para la comunicación entre naciones, deviene en un vehículo de la ideología imperial y del pensamiento único al que todos deben avenirse. Luego el opresor establece que el oprimido habla una lengua vulgar y rústica, no apta para la literatura ni para la poesía, una lengua que no tiene palabras para el pensamiento elaborado ni sirve para dirigirse a Dios. En consecuencia, el oprimido deberá aprender la lengua del dominador si quiere comunicarse, y quizás pueda hacerlo. Sin embargo, habrá siempre una diferencia entre el conocimiento general que con estudio o práctica se puede llegar a adquirir y el aprendizaje de una lengua. La lengua ajena siempre se hablará de manera defectuosa, con un acento que revele la extranjería y la condición de usuario advenedizo. Se pueden ocultar o disimular muchos rasgos culturales, por ejemplo, la vestimenta, las comidas, la arquitectura, se puede disimular eso. Uno puede vestirse con la ropa de otra gente y alguien puede creer que somos de otra cultura o comer comida de otro pueblo y pensar que somos de otro pueblo. Pero al momento de pronunciar la primera palabra, la pronunciación de la lengua adquirida exhibirá la condición de sometido a la pobre calidad del pueblo del cual se viene. Por lo dicho, el relato de la Torre de Babel es una condena del imperialismo y no es una condena de la diversidad de lenguas. Por él se establece que toda lengua es legítima y apta para comunicarse y que las lenguas no son producto del pecado, sino que son la respuesta de Dios para impedir que el pecado abunde. Gracias. Nós vamos adotar o mesmo procedimento de ontem. Então, aqueles que desejam fazer alguma pergunta, vocês têm aí nas suas pastas os bloquinhos de papel e poderão então estar formulando as suas perguntas, encaminhando à mesa e nós estaremos passando ao preletor desta manhã. Enquanto vocês estão formulando aí as primeiras perguntas, eu só gostaria de pedir que, após esse momento, nós não nos dispersássemos imediatamente. Nós temos alguns avisos, um aviso aí para fazer, alguns avisos a fazer, e pediremos a atenção de todos. Então, após então as perguntas, dá para esperar, Adriano? Após então as perguntas, nós estaremos dando alguns avisos. Sim. Sí, sí. Não, teremos outras.
Mas tem uma pergunta aqui interessante. Por que foi acrescentado posteriormente e o mar a expressão o céu, a terra e o mar no Salmo 146 e no Apocalipse? Acrescentado e o mar na expressão o céu, a terra e o mar no Salmo 146 y no Apocalipse. Bueno, no sé la respuesta precisa a esa pregunta. Trato de reflexionar, es muy interesante la observación. Primero quiero decir, lo interesante es observar lo que llamamos la intertextualidad. Esta pregunta es una pregunta de la intertextualidad, cómo el texto bíblico se recrea permanentemente. El texto bíblico tiene ese proceso larguísimo de construcción donde se van retomando temas y palabras y conceptos y teologías, y todo eso va siendo un caldo riquísimo que termina siendo el texto bíblico final, ¿no es cierto? Entonces aquí la pregunta es esa, viene de ahí. ¿Por qué crece el concepto del mar en Salmo 146 y en Apocalipsis? Es interesante, ustedes saben, Israel nunca tuvo una experiencia del mar. Israel fue un pueblo que el mar Mediterráneo, que uno ve el mapa, nunca llegó a ser dominado por Israel. Siempre llegaron hasta el borde, le tenían miedo al mar los israelitas, y siempre dejaron, a pesar de ser, quizá en tiempos de Salomón, de David, no mucho más, pero ser un pueblo con un mar, ellos no dominaron el mar, dejaron los puertos en manos de los filisteos, fenicios, otros pueblos. De modo que para ellos el mar no era la realidad que fue para los griegos, por ejemplo, los romanos, que vivían en el mar. El mar para Israel fue siempre una especie de lugar misterioso, un lugar incluso de muerte a veces, ¿no? Le temían al mar. Las historias sobre el mar de Galilea, que no es un mar, pero para ellos era como un mar, son siempre historias peligrosas. En el Nuevo Testamento, tormentas, el miedo a morir en el mar, y están hablando de un mar pequeño como es el mar de Galilea. De modo que es para explorar. Yo no voy a responder la pregunta, no sé exactamente por qué, pero creo que esta pregunta nos lleva al estudio de esa intertextualidad, cómo esos temas son releídos y retomados. El del mar es un tema muy interesante en la Biblia, porque Israel nunca fue un pueblo del mar, con excepción de Salomón, que ni siquiera sabemos si es verdad que tuvo tantos barcos como dice, porque Salomón decía que tenía cosas que no tenía, ¿no? Él era más sabio y no era tan sabio, él era más rico y no era tan rico, y él tenía barcos y no sabemos si tenía barcos. Pero Israel nunca fue un pueblo del mar, y sin embargo el mar aparece entonces como símbolo, no como una realidad de pueblo de mar. Entonces, explorar el tema del mar en el Antiguo Testamento es un tema fascinante. Es para una tesis que alguien quiera hacer, una tesis doctoral o algo así, investigar el tema del mar en los relatos bíblicos, de un pueblo que no fue un pueblo del mar. Entonces, siempre hay una simbología. Yo creo que aquí en el Apocalipsis o en los Salmos, el mar es siempre aquello desconocido, aquellas fuerzas que están más allá de la posibilidad humana. Yo creo que para ellos el mar era algo así como el sol, que no se puede tocar. Bueno, el mar era como algo que no podían acceder allí. Así que habría que explorarlo, es un tema para investigar ¿Más preguntas? Bom, então nós agradecemos ao professor Pablo por enquanto. Bien, gracias. Teremos uma outra pergunta, teremos um outro momento com ele, né? À noite, hoje à noite. Amanhã. E certamente outras perguntas e outras questões estarão surgindo. Muito obrigado mais uma vez. Gente, haverá um intervalo, 10 minutos agora. Nós temos uma palavrinha a trazer depois do intervalo. Porque depois tem o Marcelo que me passou isso. Que haverá um intervalo agora e depois o painel com Elza e... É rapidinho. Ele tinha uma passagem. Marcelo, vem. Marcelo.
Tudo bem. Pessoal, é rapidinho, vamos tentar ser... vamos procurar ser rápidos. É só uma informação que talvez seja de interesse de muitas pessoas aqui, mas muitos sabem que existe nos Estados Unidos uma sociedade chamada Sociedade de Literatura Bíblica, e essa sociedade realiza 2 congressos anualmente. Um congresso que chamam de anual, que é sempre nos Estados Unidos, e o outro congresso que é chamado de Congresso Internacional. E acontece sempre no mês de julho, em algum lugar do mundo. E no próximo ano, esse congresso será pela primeira vez na América do Sul, na América Latina, em Buenos Aires. Então é uma excelente oportunidade para que a gente esteja participando e tendo contato, às vezes, com outros estudos, outras referências, que a gente não tem tanta facilidade, tanto contato assim. Pablo, você tem a data exata? Fecha. De 20 a 24 de julho em Buenos Aires, né? O Pablo está organizando esse congresso junto com o pessoal dos Estados Unidos e várias pessoas perguntaram, inclusive, sobre a possibilidade de se inscrever, de participar, de apresentar algum trabalho. Para isso, é preciso ser sócio da SBL, mas tem também aí uma facilidade para nós brasileiros e latino-americanos em geral, que existe um grupo, chama Iniciativa de Cooperação Internacional. A gente tem que entrar pela página deles, é meio escondidinha lá no site, mas a gente acha, e aí a anuidade, que é $105, cai para 15, né? Para nós brasileiros e de outros países, existe essa facilidade. E aí a gente precisaria ver a sessão, né, o grupo de estudos a que nos interessa participar e contactar os chair, né, os presidentes lá do grupo, e enviar uma proposta. Isso tem datas, tem tudo dentro da proposta do grupo, e logicamente existe uma série de exigências, algumas exigências acadêmicas que às vezes são mais rigorosas do que a nossa, mas há uma facilidade aí também que pelo Congresso está sendo realizado ou estará sendo realizado na Argentina, será admitido a apresentação de trabalhos em espanhol, né? ou português, né? Para isso é preciso entrar lá no site, procurar a sessão que se quer inscrever, mandar um e-mail para o presidente do grupo, dizendo quem é, o que faz aqui no Brasil, e até o Pablo estava dizendo isso, né? Frisar muito que o Brasil fica na América do Sul. Parece um pouco de brincadeira, mas precisa dizer, olha, eu sou brasileiro e o Brasil fica na América do Sul, é fronteira com a Argentina. Inscrição $200, pero América Latina 40. A inscrição no Congresso? Na página diz 200. Olha, uma outra informação que o Pablo está me passando. A inscrição no Congresso custa $200, além da anuidade, né? Mas para os latino-americanos ficará em $40. Então, o que é bem mais em conta. Então, quem quiser, o site da SBL é www.sbl-, não é underline, é site.org.
Certo? Muito obrigado. Só mais um recadinho do tempo. Qual a possibilidade de vocês que têm já o e-mail, todos se inscreveram para esse evento, passar orientações para o e-mail, que é fácil. A gente pode, qualquer coisa, a gente conversa mais. No site da BIB também, o Marcelo já está falando, no site da BIB vai ter um link especial para quem quiser mais informações do Congresso da SBL se inscrever. Gente, conversando com o Frei Ludovico Garmos, que é quem dirige a publicação da revista Estudos Bíblicos, nós precisamos de ter uma conversa importantíssima sobre a revista e devido ao curto espaço de tempo, nós vamos fazer o seguinte: todas as pessoas que fazem parte dos comitês regionais, dos grupos regionais da revista, essas pessoas estão convidadas a participar dessa reunião. Essa reunião se dará como? Ao meio-dia vai ter um intervalo para o almoço. Nós vamos combinar de 13h em ponto, estarmos aqui nesta capela, o pessoal ligado à revista, os coordenadores regionais, né, Garmos? Os coordenadores dos grupos e mais outras pessoas que participem e estejam interessadas, às 13h em ponto aqui nessa sala. Por quê? Nós negociamos com a coordenação, o retorno vai ser às 14h dos trabalhos. Nós vamos ter 2 horas de almoço, o retorno é às 14h, então nós vamos ter 1 horinha para a reunião da equipe da revista. Porque, junto com a questão da revista, está em jogo também a publicação de artigos científicos e tudo mais do pessoal ligado à BIB. Então é um assunto que interessa e muito. Então às 13h, quem está ligado à revista Estudos Bíblicos, aqui nessa sala, reunião em ponto, tá bom? 13h. Obrigado. Agora 10 minutinhos no máximo, vamos rapidamente para